monedas falsas que llegan a Panamá y según la trazabilidad de las autoridades vienen desde China. No solamente monedas, Martinelli, las autoridades también han encontrado arroz chino empacado y se vende como si fuese un arroz de una empresa panameña. No voy a mencionar el nombre, pero está pasando, ya las autoridades están investigando. Y el último caso que ha dado a conocer aduanas es el del famoso Big Vaporub. Ese Big famoso que usted compra en el mercado, bueno, también han encontrado un gran cargamento que viene desde China y también se están dando estas investigaciones. Esto evidencia que hay organizaciones detrás de estas prácticas ilegales en el país. Pero bueno, hablando de crimen organizado, nos acompaña, como mencioné en la presentación del programa Radiografía, Edgardo Sandoval Ranci, que se encuentra en Panamá consultando, presentando un informe interesante. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, Félix. Contento de estar aquí. ¿Cómo se encuentra la región y Panamá en crimen organizado? ¿Estamos bien o estamos mal? Bueno, la región tiene desafíos importantes y Panamá no deja de ser un espacio que es atractivo para el crimen organizado. Panamá se destaca por ser un país que, obviamente por la posición geográfica que tiene, pues es un espacio de trasiego de estupefacientes y eso produce algunos tipos de acciones delictivas conexas a ello, ¿no? Entonces no es ajeno a este flagelo. Nosotros en nuestra organización, que es la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, llevamos a cabo una medición a nivel global de todos los países. Y Panamá aparece en gran importancia, sobre todo por incidencia de grupos del tipo mafioso, pero también por una incidencia importante de penetración del crimen organizado en el sector privado. Y eso nos llama mucho la atención porque es una característica sui generis de Panamá, esta de la participación del crimen organizado dentro del sector privado. Esto no quiere decir que la empresa privada es culpable de la criminalidad en Panamá, ni mucho menos, ni quiere decir que los empresarios panameños son corruptos. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que hay una vulnerabilidad muy grande a razón de la plaza que Panamá representa y lo atractivo que es para los negocios lícitos, también de actividades ilícitas dentro del sector privado. ¿Cómo hacen las evaluaciones o las mediciones para posicionar a Panamá en uno de los países con alta criminalidad enfocada en el sector privado? ¿Cuál es el ejercicio que se hace desde este estudio que usted presentó en Panamá? Bueno, metodológicamente nosotros utilizamos una metodología estandarizada para todos los países del planeta, digamos, los países que son miembros de Naciones Unidas. En ese sentido, nosotros realizamos investigación que es de fuente abierta en su mayoría, pero también hay información de expertos que están en el campo y que obviamente tienen información. Esa información pasa por diferentes pasos de parametrización, diferentes rondas y al final se publica. Es un proceso que demora un año en lograrse y es constante y participan obviamente expertos en la recopilación de data y obviamente expertos en la región y expertos temáticos en cada uno de esos temas. Nosotros evaluamos 15 mercados criminales, evaluamos 5 actores criminales y evaluamos 12 indicadores de resiliencia, que son capacidades que tiene la sociedad para poder contrarrestar el fenómeno del crimen organizado. Lo que tratamos de hacer es un análisis completo que permita determinar cuáles son las causas, qué es lo que está pasando y cómo poder resolverlo midiendo aquellos factores que de alguna forma inciden en que esa criminalidad aumente o disminuya. ¿Cuáles son las causas en Panamá y cómo se puede frenar? Bueno, la primera causa, como dije anteriormente, es la posición geográfica. Panamá es parte de un corredor que es un corredor mesoamericano de estupefacientes, donde no solamente pasa droga, sino que también pasan personas. En segundo lugar, Panamá tiene facilidades logísticas que permiten que, por ejemplo, trasiegos de drogas salgan no solamente del sur, que son los productores de la droga y de la cocaína, que es el mercado más grande de drogas en Latinoamérica, hacia Estados Unidos, sino que también desde los puertos panameños sale droga hacia Europa. No solamente sale de Panamá, salen de otros puertos de Centroamérica y de puertos también del Caribe. Ahora,
Panamá también, por ser una economía de servicios financieros, pues obviamente también es un blanco atractivo para los criminales lavar el dinero dentro en el sistema financiero panameño. Entonces, Panamá tiene un riesgo alto de participación de estas organizaciones porque obviamente tiene características que le son atractivas, no solamente a los negocios lícitos, sino también a los ilícitos. ¿Es Panamá, a su juicio, en medio de estas evaluaciones, donde sí hay una vulnerabilidad en el sector bancario, un paraíso fiscal? Porque aquí se han registrado grandes casos de corrupción y todos están relacionados a supuesto lavado de dinero. Hay condenas en otras jurisdicciones de políticos, en el caso de los Estados Unidos, donde usaron la banca panameña y la banca estadounidense para poder lavar el dinero. Yo no caracterizaría a Panamá como un paraíso fiscal. Yo creo que cada jurisdicción es soberana de poder realizar los planes económicos que tenga para su desarrollo. Yo lo que creo es que Panamá es atractivo por las características que tiene, porque Panamá es un país donde se hace negocio y eso lo que produce es una vulnerabilidad alta. Lo que hay que trabajar es en capacidades para poder disminuir ese riesgo. Y eso es un trabajo que estamos llevando a cabo con los gremios de la empresa privada. Es uno de los temas que nuestra organización y que otras organizaciones aliadas, pues obviamente están muy interesadas en trabajar. También tenemos una conexión o un trabajo importante con el gobierno y poderlos poner a realizar planes de política pública que puedan disminuir esa vulnerabilidad que tiene el sector. Cuando se sacan los informes o se publican los informes de Transparencia Internacional, Panamá no necesariamente sale bien evaluada, siempre aparece en las peores posiciones con relación a corrupción, la lucha contra el tráfico de droga y también con poca transparencia. ¿Y qué percibe el panameño de a pie? Es que sí, al crear una cuenta para una persona normal es un poco difícil, se solicitan un montón de requisitos y si se hacen depósitos alrededor de 10.000 o menos de $10.000, se le pide todo a tiempo de información. Pero cuando los casos de supuesto lavado de dinero llegan ante los tribunales y algunas audiencias sí son públicas y las hemos transmitido a los medios de comunicación, entonces ahí hemos conocido cómo de un día a otro hay una danza de millones de dólares, pero los bancos no hacen el trabajo como sí se hace con las personas de un estatus normal. ¿Cómo se puede frenar esta práctica? Yo creo que hay un trabajo coordinado que debe ser planificado. Lo primero que una de las cosas que nosotros evaluamos en Panamá es que en Panamá nosotros somos muy buenos aprobando normativa. De hecho, el indicador de normativa en Panamá para nosotros es de 6. Es un indicador que demuestra que Panamá cumple con la normativa y aprueba normativa de lavado de dinero, de seguridad financiera, de alguna u otra forma. Pero en la ejecución, por ejemplo, en la ejecución judicial y la persecución de los delitos, Panamá todavía tiene una deuda, marca un índice de 3 en ese indicador. Entonces lo que nos dice es que nosotros tenemos un espacio de desarrollo en ese espacio de investigación judicial y en el espacio de juzgamiento, certeza del delito. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que poner primero a las autoridades tienen que tener capacidades para poder realizar también investigaciones. Los delitos financieros son delitos que son muy difíciles de investigar y requieren no solamente de las capacidades de los actores en la ejecución de la justicia panameña, sino que también dependen de la cooperación internacional para poder obtener información. Todo eso se logra con planificación, se logra con alguna gestión certera y planificada de estrategia de judicialización, que también es un tema que queremos abordar. Pese a que tenemos muchas leyes, sí hay algunas de ellas que son necesarias y reformas a leyes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en Panamá en los periodos de las contiendas políticas? Que los aspirantes a la silla presidencial se reúnen con Transparencia Internacional, firman un acuerdo de presentación de proyectos de ley anticorrupción y pasan los quinquenios y todo se mantiene igual. Y uno de esos proyectos de ley que involucra el sector público y el sector privado es las reformas o la reforma a la ley de contrataciones públicas, que hasta el momento no se ha hecho y han llegado presidentes que han prometido sacar a las empresas corruptas de Panamá. Hemos visto el caso de Odebrecht,
que recientemente se le aprobó un traslado en la Asamblea Nacional para pagarle a una empresa que fue sancionada con 220 millones de dólares, producto de un acuerdo que llegó con el Ministerio Público en vista de la confesión por los sobornos que hubo en la región, específicamente también en Panamá, donde hay varias personas involucradas y condenadas. ¿Qué pasó en el órgano legislativo, en esta legislatura, que se presentó el proyecto de ley, pero no avanzó? O sea, porque es difícil aprobar un proyecto de ley que tiene la finalidad de erradicar que empresas corruptas se sigan ganando las licitaciones del Estado. Bueno, yo pienso que aquí tiene que haber un compromiso de todos los espacios de poder en Panamá. En primer lugar, yo sí quiero decir que nosotros hemos tenido una apertura y se nos han abierto las puertas en los gremios del sector privado para poder trabajar en este tema, y yo lo que he percibido es que hay mucho interés, sobre todo en recopilar data y poder hacer estrategia con respecto a lo interno. Una de las recomendaciones que nosotros llevamos a cabo es poder identificar, por lo menos a lo interno de los gremios de la empresa privada, quiénes son los actores corruptos y que ellos mismos hagan su depuración interna. Eso es importante, eso se hace a nivel global y es una buena práctica. Ahora, también es necesario de que haya voluntad política para poderlo lograr. Al final, se trata de también medir en qué manera la disminución o el aumento de la criminalidad mueve los aspectos de competitividad. Eso es posible medirlo y es posible llegar a estándares que mantengan competitividad mientras que bajan los niveles de criminalidad. Y en eso es lo que nosotros le queremos ayudar a la empresa privada a lograr. En este informe que se presenta, ¿cuáles son los estados que han hecho los cambios necesarios y se mantienen en las mejores posiciones? Digamos, en los países normalmente, las democracias plenas, yo no voy a hablar de países específicos, pero las democracias plenas han probado ser mucho más eficientes en la lucha contra la democracia. Los gobiernos autoritarios suelen ser mucho menos eficientes. Hay modelos y hay mediciones que nosotros llevamos a cabo donde podemos determinar que, por ejemplo, la valoración de los índices de homicidio no es una valoración correcta, no es un índice correcto, no es un indicador correcto para medir el éxito de una política de seguridad. Vemos que muchas veces se utiliza este parámetro como si fuera una panacea para poder determinar si hay seguridad o no. Sin embargo, lo que sí se prueba en nuestro índice es que las democracias que son abiertas, que además de eso tienen transparencia en la información y que además permiten la libertad de sus ciudadanos, tienen tendencia a bajar la criminalidad y a tener competitividad. El hecho de bajar la criminalidad o los homicidios no quiere decir que necesariamente las cosas se estén haciendo bien. Usted no quiso mencionar un nombre, pero yo sí se lo voy a mencionar. El caso Nayib Bukele en El Salvador. A mis juicios, Bukele es un dictador porque ha tomado medidas que van en vía contraria a la misma constitución de El Salvador, pero la región pareciera que se ha bukelizado, porque en Panamá hemos tenido candidatos a la presidencia de la República y ven un modelo correcto, el de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Ese sería un buen modelo para Panamá? Yo creo que es un modelo que es complicado determinarlo. Yo diría que no. Es un modelo que definitivamente mide niveles de homicidio como si fuera un gran éxito. Sin embargo, los niveles de criminalidad que no se ve y que además es criminalidad basada en temas también de seguridad y de una nueva configuración de las maras y pandillas en El Salvador, y no solamente en El Salvador, en el Triángulo Norte en general, pues obviamente no hablan de la realidad que ocurre en El Salvador según los datos que da el gobierno. Es un gobierno que además es muy cerrado y que no tiene información abierta, por ende no lo considero como un modelo adecuado. Sí. Y es bien debatible porque yo he tenido la oportunidad de hablar con salvadoreños y ellos dicen, sí, para muchos el fin no justifica los hechos, pero para algunos salvadoreños los hechos sí justifican el fin y ponen en la balanza algunos ejemplos. Pequeños empresarios que tenían una tienda y mensualmente llegaban los de la Mara a vacunarlos, que es la práctica del soborno que se les solicitaba. Llega Bukele al poder y esto, según ellos, se ha erradicado. Y es por ello que para el salvadoreño sí, aunque se violen garantías fundamentales, perciben que se están haciendo las cosas bien. Yo creo que esto es una cosa interesantísima y es la percepción pública que tiene la población.
Nosotros hemos analizado de que una población que ha sido traumatizada por mucho tiempo, que vivió una guerra y que además tenía miedo por su vida, ahora que le cambie la vida y que le digan que los homicidios, la tasa de homicidios baja, porque sí baja, ha bajado, pues obviamente eso le representa bienestar y le representa un beneficio. Sin embargo, eso es a costa de sus propias libertades individuales. Entonces, aquí hay que hacer un cambio realmente. Y nosotros estamos trabajando precisamente en construir narrativas democráticas que sean atractivas también para la población y que también respondan a esas necesidades que tiene la población y que ha dicho que no encuentra en esas narrativas democráticas. ¿Qué tan lejos está Panamá para hacer estas correcciones, tomando en cuenta la identificación de mafias? Y según el informe en cuanto al tráfico de drogas, donde Panamá se ve muy vulnerable, obtuvo una calificación elevada de 6.30. En este ámbito se identificaron actores criminales que incluyen grupos mafiosos y sectores ligados al sector privado. Entre las estructuras delictivas reconocidas en Panamá se destacan pandillas como Calor Calor y Bagdad. El impacto que tienen solamente estas pandillas de muchas que hay en el país, y algunas de ellas tienen contacto con organizaciones criminales del sur. Panamá tiene una posibilidad de tratar este tema con eficiencia porque todavía tiene control y el Estado sigue manteniendo el control sobre el espacio de control criminal. Eso es una ventaja para Panamá, pero esa ventaja puede disminuir o puede incluso dejar de existir. Es un llamado a que eso no ocurra, y eso solamente ocurre con la conciencia, con la comunicación de los datos y con el conocimiento de los datos y la aplicación de esos datos para realizar políticas públicas que blinden al Estado panameño de que se convierta en los ejemplos que hemos visto de narcoestados o de estados que dejaron de tener control para dárselo al crimen organizado dentro del poder político. Y el narcotráfico es una actividad que genera demasiado dinero. Hay poderosos detrás de estas organizaciones criminales, y Panamá se ha visto afectada por la narcopolítica. Y hay casos emblemáticos, hasta de diputados que son procesados en estos momentos, y personas de alto perfil condenadas por estar vinculadas al trasiego de droga. Pero la ciudadanía percibe que sí, es algo demasiado escandaloso, pero donde no necesariamente existe una certeza del castigo. Es correcto. Y además las organizaciones criminales son poderosas, tienen recursos y además están en la búsqueda del poder y de la búsqueda del poder político. Así que lo que hay que hacer es que hay que poner, como quien dice, tener la data, tener datos, hacer política pública y transparentar la información que se le da a la población también. Yo creo que Panamá está en una posición que tiene todas las posibilidades de poder luchar y seguir luchando contra este flagelo. Pero tiene grandes vulnerabilidades que hay que poner atención porque no es una certeza de que nos va a ir bien en el futuro. Bueno, y es ahí donde las autoridades deben hacer los cambios necesarios. Cuando se han abordado estos temas de criminalidad, ciberdelito, tráfico de droga y los poderosos que están detrás de estas organizaciones criminales, porque estas organizaciones actúan como una empresa privada, tienen su poder económico, siempre llega al debate panameño la necesidad de aprobar la ley de extinción de dominio, que ha sido avalada en otras jurisdicciones. En el quinquenio pasado se trató de aprobar este proyecto de ley, pero fue estancado en la Asamblea Nacional. Es más, en otros quinquenios se impulsó la ley de extinción de dominio, pero siempre fracasó. Creo que el gobierno anterior tuvo la oportunidad de hacer la realidad, pero los diputados no le dieron el respaldo necesario. Es más, los mismos diputados del partido que gobernó en el quinquenio anterior no estaban de acuerdo con la ley de extinción de dominio. ¿Es necesario o no la ley de extinción de dominio en Panamá, tomando en cuenta que en Panamá sí tenemos leyes, pero que todavía no la aplicamos? Es absolutamente necesaria la ley de extinción de dominio. Lo que pasa es que, bueno, tiene que haber un debate y tiene que haber un pacto político que permita que eso se dé. Definitivamente, los que conocemos el contexto panameño sabemos que eso ha sido muy difícil lograr porque obviamente hay intereses que no quieren que eso se dé. Sin embargo, las recomendaciones que nosotros damos como expertos, porque funciona, es que las normativas de extinción de dominio son adecuadas y además
garantizan la buena utilización de bienes mal habidos por causa de actividades ilícitas relacionadas mayormente al narcotráfico. Y el cuestionario o el cuestionamiento hacia la ley de extinción de dominio o del proyecto que se presentó fue el tema de la imprescriptibilidad, de la retroactividad de casos registrados en otros países, la violación de la Constitución y también un grupo de abogados trató de vender que este proyecto de extinción de dominio era lesivo porque a cualquier ciudadano se le podía quitar sus activos, pese a que nuestra Constitución respeta, guarda los activos, pero obtenidos, o sea, el dinero, la propiedad privada obtenida de forma transparente, no la ilegal. Cuando tú tienes una normativa y un órgano judicial que funciona, no es que a cualquier ciudadano se le puede quitar sus bienes que tiene. Cuando tú tienes un órgano judicial que funciona, los bienes mal habidos y los bienes de delincuentes son los que se retoman. Y eso es lo que deberíamos aspirar. Cualquier normativa puede ser aplicada y mejorada a lo largo del tiempo, pero poder tener la certeza de la buena utilización de esos bienes y de la utilización adecuada y eficiente de esos bienes y que no sean aprovechados posteriores a las penas, yo creo que es necesario y es garantía de que el delito y la criminalidad organizada no paga. Hasta que no logremos esa certeza, pues obviamente va a ser mucho más atractivo realizar actividades delictivas para poder lucrar posteriormente de esos bienes y de esos activos de alguna forma. Y el gobierno a través del ministro de Seguridad, Fran Ábrego, ha dicho, se pasó en medio de esta conferencia o foro que se realizó, confirmó que bueno, la ley de extinción de dominio no está en la agenda del gobierno nacional, pero dentro del informe que usted presentó me llama la atención el espacio de resiliencia 2021 versus 2023 y hay algunos aspectos de liderazgo político y gobernanza que se mantienen o que estaban en el año 2024, según esta gráfica, en 4.00 y que en el 2023 registra un menos 0.50. Está el caso de transparencia gubernamental, rendición de cuentas, cooperación internacional, políticas, leyes, cuerpo de seguridad, también lucha contra el lavado de dinero, apoyo a las víctimas y testigos, prevención, actores no estatales. Panamá, las ventajas que tiene Panamá es que Panamá tiene una fortaleza grande en actores no estatales. Los actores no estatales como los gremios, como la sociedad civil, son fuertes y son resilientes ante el crimen organizado y pueden realizar cambios importantes. De ahí nuestro interés de poder trabajar con gremios. Uno de los temas importantes que todavía es necesario trabajar es en el sistema de justicia, en el tema de aprobación de leyes, en el tema de cooperación internacional también Panamá le va bien. Los países y los donantes están dispuestos a invertir de la mano con el gobierno y de la mano con la empresa privada activos y dinero para poder contrarrestar el fenómeno. Y todavía tenemos una deuda con las víctimas del crimen organizado. Hay muchas víctimas que entran en este espacio de criminalidad, no con voluntad, sino porque simplemente no hay ninguna otra opción y todavía hay una deuda social con esa gente. Así que también se trata de poder lograr programas que impidan que los más vulnerables entren en ese espacio. ¿Qué políticas públicas han implementado otros países para poder proteger a estas víctimas? Bueno, por ejemplo, son programas sociales donde se tiene una capacidad, por ejemplo, de hacer denuncias, por ejemplo, en crímenes, por ejemplo, en las áreas vulnerables selváticas del Darién y del Darién colombiano. Ahí se da mucha tala ilegal de maderas preciosas. Como ahí lo que hay también son mucha población originaria, estas poblaciones se ven vulneradas y comienzan a participar dentro de esta actividad. Pero cuando tú les das capacidades a esa población para poder hacer las denuncias respectivas, los niveles de criminalidad comienzan a bajar y obviamente se genera de alguna manera una disminución de la actividad. El crimen organizado es difícil de contrarrestar, ¿eh? O sea, no hay como una píldora mágica que lo solucione.
pero siempre hay políticas y hay planes que se pueden realizar para poder tratar el tema. El informe habla de los hallazgos claves, por ejemplo, que mientras la resiliencia en Panamá disminuye, la criminalidad aumenta, y también hay factores de violencia y desigualdad y pobreza. Antes se percibía que entre los sectores más vulnerables o más pobres había mayor criminalidad, pero no necesariamente esto se puede medir en Panamá, porque aquí hemos visto casos de cabecillas de organizaciones criminales que son aprehendidos en áreas exclusivas del país, con apartamentos de más de $1 millón. Es decir, que ya este grupo dejó de operar en las áreas de mayor vulnerabilidad y mantiene una concentración o una operación en un área donde no necesariamente todas esas personas están también en ese camino. Y los actores de la criminalidad organizada no solamente están en esos, o sea, los actores de la criminalidad organizada están en todos los espacios. Están en empresas, están en el órgano legislativo, están en el ejecutivo, están también en la sociedad, están en los barrios, están en los edificios lujosos y están en lugares de pobreza media y de clases medias. No hay ningún lugar que esté absolutamente exento de la criminalidad organizada. Y la criminalidad organizada es así, es organizada y planifica. Y además es muy eficiente. Gracias, señor Edgardo Sandoval Rancín, representante en Centroamérica contra el crimen organizado transnacional, por su participación en Radiografía. Interesante este estudio. Ojalá que cuando usted nuevamente presente el estudio de los próximos años, Panamá mejore, porque a nadie le conviene que el país esté en una lista donde no necesariamente se estén haciendo las cosas bien, para que la comunidad internacional vea que Panamá es un país donde las leyes operan, donde los bancos actúan de manera transparente y donde el sector privado tiene esa capacidad para hacer los cambios y erradicar la corrupción también, porque como usted lo ha mencionado, no solamente está en el sector público, sino que en el sector privado también. Así es. Gracias, que tenga excelente día. Son las 8:01. Hago una pausa y regreso en segundos para hablar de Caja de Seguro Social.